artificial, por favor recibamos a Mariana Idouro, directora de Comisiones de Estudio de la Asociación Argentina de Data Compliance, socia en G5 Integritas, y quienes van a integrar este panel son María Belicúa, Mariano Perusotti y Estanislao Medrazi. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Estamos con el desafío de tener que hablar alto. ¿Ok? Les pedía a la gente que tengo el hermano que está monitoreando que te escuche. Así que perdón, estamos acá si gritamos. Y no teman en gritar porque tenemos un micrófono, yo creo que ahí es tan difícil que nos capte. Quiero que todo lo que sale de este panel funcione. ¿Ok? Todo. Bueno, yo voy a presentar. Tengo 3 oradores espectaculares, de verdad, tienen unos currículums buenísimos. Voy a hacer una mini síntesis, porque la verdad que lo que quiero es pasar a hacerle preguntas. Voy a arrancar con Marina. Marina Belicúa es la directora de Asuntos Gubernamentales, Corporativos y Legales de Microsoft de Argentina y Uruguay. Desempeñó el cargo además de directora de Legales y Compliance de JP Morgan Argentina, cubriendo también Chile, Uruguay y Perú. Fue directora de la Maestría de Derecho Empresarial de la Universidad de San Andrés y asesora del directorio de la Comisión Nacional de Valores. Además, es profesora global asociada del Programa Internacional de la NYU School of Law y profesora de Derecho en la Universidad de San Andrés. Y muchas cosas más, pero en aras de la brevedad lo voy a dejar acá y gracias por tenerme. Estanislao Medrazi es gerente de legales de Google para Hispanoamérica. Acá tenemos una pica. Microsoft Google. Vamos a ver, eso es lo que interesa. Vamos a ver qué pasa. Vamos demasiado bien. Previamente trabajó en estudios jurídicos de primer nivel y tuvo su propia práctica especializada en propiedad intelectual, TI, privacy y protección de datos. Se graduó como abogado de la Universidad de Buenos Aires, donde también realizó estudios de posgrado de Derecho de Autor y una maestría en Derecho de Economía. Y es profesor también de Derecho Procesal Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y también muchas otras cosas más. Así que, un gusto tenerlo. Y en el medio, para evitar los conflictos, es un chiste, tenemos a Mariano Perusotti. Mariano es socio a cargo de la práctica de IT y privacidad en el estudio de Ojan Bullrich Fiensbaum en Buenos Aires. Brinda asesoramiento a clientes nacionales e internacionales en derecho tecnológico, privacidad y propiedad intelectual. Tiene muchísima experiencia en esto y sobre todo es docente de grado y posgrado en la Universidad de San Andrés, en la Universidad Católica Argentina, en la Universidad de Palermo y la Universidad de Buenos Aires. Así que este es el gran panel que tenemos y voy a arrancar con Marina. Primero que nada, porque estamos hablando acá de los beneficios de la inteligencia artificial, si es que los tiene, vamos a ver. ¿Usas inteligencia artificial, Marina? Sí, yo te digo, es una confesión. Creo que, nada, con tiempo sí uno tiene que informar. O sea, en la realidad, yo vivo un poco lejos. Entonces, a veces salgo a 9:30 en Ciudad del Centro, a veces son 9:15. Y hago algo que no debería hacer, si hay acá alguien conectado con tránsito, que pido por favor que esta información no... Tengo mucho amor que no circule, todavía que no circule. Pero sí, yo uso inteligencia artificial. Hoy generativa, por ejemplo, para preparar esta charla la hice toda con IA generativa, entera. Después voy a chequear obviamente la fuente. Como son cuestiones relacionadas con Microsoft, en muchos casos, yo ya tengo una intuición de si la información es correcta o errónea, pero me ayuda muchísimo para... O sea, yo ya no busco los documentos, sino directamente le hago una pregunta, me larga, cuando quiero profundizar o hago una repregunta, o voy, como tiene la fuente, voy a la fuente y miro el documento. Pero construyo, digamos, para las charlas, por ejemplo, ahora yo uso IA generativa para preparar las fuentes. O sea, no, directamente casi como que cambié la manera en que la lógica que uso. La lógica es uso la IA generativa para prepararla y después lo que hago es chequeo fuentes a partir de la fuente que está. Voy chequeando. Hay cosas que ya sé
en algún sentido mi espíritu crítico me permite entender que son también, y otras que si quiero profundizar o tener, voy a la fuente. Pero también la lógica de armar documentos, o de armar charlas, o de crear contenido. Genial. Bueno, y ahora sí quiero arrancar con ¿qué piensan? Porque acá tenemos Microsoft, Google, desarrolladores actuales, potencia, digamos, son los que traen la inteligencia artificial. Entonces, Stanislao, tanto con vos, ¿cuál es la visión que tiene Google, Google en realidad del desarrollo de la inteligencia artificial y cómo viene? Bueno, el enfoque de Google, y acá para los que están esperando una pelea con Microsoft, van a ver que vamos a coincidir mucho más de lo que podemos llegar a discutir. El enfoque de Google, que no es privativo, digo, de Google, sino creo que la mayoría de los desarrolladores grandes, el enfoque es un enfoque audaz, pero responsable, sobre todo colaborativo. Audaz porque consideramos que esta es la tecnología más transformadora y profunda que se está investigando hoy, desarrollando, tiene un impacto enorme. Creo que el año pasado McKinsey publicó un estudio que decía que de 2023 a 2030 iba a tener un impacto en la economía mundial de un monto similar al PIB de Estados Unidos. Y realmente está haciendo cambios muy grandes. Fíjense, los premios Nobel que se acaban de anunciar en física y en química están relacionados con la inteligencia artificial. Por eso, tenemos un enfoque audaz, en el sentido de que esta es una tecnología que hay que seguir investigando y que hay que hacer accesible. Para que realmente sea transformadora y genere beneficios socialmente, estamos convencidos que lo va a hacer. Tiene que ser útil y accesible para la mayor cantidad de gente. Responsable, un poco, bueno, estamos en el mundo del compliance, tiene que ver con que, bueno, es una herramienta que también puede ser utilizada de distintas formas, por eso es importante que el uso sea responsable. Google ya en 2018 definió unos 7 principios, que no lo voy a entrar todos, pero que tienen que ver con que los desarrollos de inteligencia artificial sean beneficiosos socialmente, que no causen daño, que tengan en cuenta el factor humano, la privacidad. Y creo que también muy importante y que no suele destacarse, que la investigación se haga con los más altos estándares científicos posibles o existentes. Eso es muy importante porque permite también una evaluación y un mayor control. También hay usos que Google no habilita de desarrollos que tienen que ver con desarrollos que causen daño o que sean pensados para causar daño, uso de vigilancia que pueda violar derechos humanos, violaciones de derechos humanos en general. Y por eso responsable. Y colaborativo, finalmente, menciono, porque creemos que no es algo que tenga que ser exclusivamente exclusivo de los desarrolladores. Sería muy importante el debate, el diálogo entre los desarrolladores, los reguladores, la academia y la sociedad civil. Google participa en un montón de foros, porque bueno, esta misma gobernanza no tiene que quedar ni autorregulación de los desarrolladores, ni solamente como una regulación estatal, sino que tiene que haber un debate colaborativo. Espectacular. Y ahí vamos entrando, o sea, hoy estamos viendo, este primer panel es qué cosas nos trae la inteligencia artificial, pero ya empezamos a ver que los que desarrollan, tenemos una autorregulación, ¿no? Antes de que empezara a revolución, hay principios que van regulando internamente. Y vamos a Microsoft. No sabemos. Ahora Marina nos puede contar. ¿Cuál le dicen Microsoft? Bueno, primero me olvidé de agradecer, así que quiero agradecer a la Universidad Federal, a GeoEthics, por invitarnos a la Asociación Argentina de Compliance, y a disculpas por no haber agradecido y a los compañeros también que nos han invitado. La visión de Microsoft es una visión similar. Quiero tomar una cosa. Quiero repetir lo que mencionaba en Stanislao. Nosotros tenemos un marco ético de inteligencia artificial desarrollado en Microsoft que fue cambiando conforme fueron pasando los años. Esto es algo importante para tener en cuenta y tiene que ver con lo que mencionaba Stanislao sobre lo colaborativo. Esta es una tecnología sobre la cual no hay un monopolio del conocimiento. Esto es importante, así como creemos que la IA lo que trae es la pérdida del monopolio del conocimiento en general,
acercar estas herramientas a las personas que le pueden hacer preguntas y temas tecnológicos o técnicos. Creemos que la construcción de la gobernanza en inteligencia artificial y la decisión sobre para qué vamos a usar estas herramientas es una decisión que debe ser una decisión colaborativa de todos los actores y las actrices del ecosistema. Muchas veces, esto que planteamos, bueno, cómo nos peleamos entre las compañías o cómo nos peleamos, no sé, el sector privado con el público, con la sociedad civil. La realidad es que quiero volver un poco a lo que decía Rodrigo, sobre cómo se construyen los índices de aquellos países que están más adelantados en inteligencia artificial. Y esa construcción es, si ustedes lo miran en detalle, van a ver que tiene que ver con la conversación que lleva adelante el ecosistema. Y cuál es el desarrollo de esa conversación y hasta dónde ha llegado y hasta dónde ha generado ciertos consensos. Yo creo que el problema de los consensos no es un problema que se aplica solo a inteligencia artificial. Y creo que muchas veces, de manera, diría, intencional, se establecen posiciones antagónicas. Lo que pasa es que las posiciones antagónicas no permiten el desarrollo. El índice que vimos hace un ratito tiene que ver con eso. O sea, dice, están mejores aquellos países que tienen una conversación en la que llegan a consensos sobre para qué quieren esta herramienta, cuáles van a ser los usos permitidos, cuáles son los límites, dejando de lado posiciones antagónicas que son interesantes para una conversación en un ámbito o para una relevancia de las partes que generan las condiciones antagónicas, pero no son funcionales al desarrollo de los países y al aprovechamiento de esos beneficios. Entonces, lo primero que diría es, nuestra mirada de Microsoft, además de estar en nuestro marco interno ético, de estar en todos los, digamos, los ámbitos globales donde se conversan estas cuestiones y de tener herramientas que vamos desarrollando todo el tiempo y que podemos compartir, creo que lo fundamental es mencionar que nuestra visión habla de consenso. Creemos que existe una posibilidad de llegar a un consenso sobre cómo se deben usar estas herramientas, cuál debe ser el marco ético, cuál debe ser el uso responsable de estas herramientas para aprovechar los beneficios. Porque ahorramos el riesgo de dejar de lado los beneficios si no logramos llegar a un consenso. Entonces diría que ese es como el foco de la visión de Microsoft hoy, además de todas las herramientas y todo el marco ético interno. Perfecto. Y pensando en precisamente que acá somos todos más bien personas de compliance, ¿no? Entonces tenemos un poco la mente seteada en el riesgo, el problema, ¿no? El límite, está muy bien porque es nuestra, también es una visión centrada. Yo lo que quiero es, la inteligencia artificial es algo que nos fascina en algún punto, y se ve que mucho para contribuir porque el riesgo es muy grande, es lo primero que nosotros estamos, pero ¿en dónde nos contribuye? Y acá te quiero preguntar, Mariano, quiero preguntar todo, arranco por vos. Si vos tuvieras que decir, bueno, ¿por qué sería bueno contar con la inteligencia artificial? ¿Qué ejemplos, en dónde nos aporta y nos suma a la vida y hace diferencial? Gracias por la invitación nuevamente a los organizadores. Un placer estar con todos ustedes acá. Previamente estamos en nuestro panel es ventajas, oportunidades, y creo bueno dar un ejemplo que para mí es indicativo de las oportunidades que nos da la inteligencia artificial. En el campo de la medicina, por ejemplo, que no es algo que hacemos nosotros a diario, pero grafica un poco cuáles las ventajas propias. En el campo de la medicina, soluciones basadas en inteligencia artificial han permitido detectar con anticipación un 90% de figuras que pueden ser tumorales, con capacidad, diría, con una gran chance de éxito en el desarrollo de la enfermedad. Figuras que por ahí pasaban desapercibidas para el ojo del radiólogo o del técnico específico. También en lo que es captación. Este es un estudio que se hizo y que pudo determinar que a través de escuchar unos segundos la voz humana, el algoritmo puede detectar con, diría, un gran porcentaje de efectividad que la persona puede estar sufriendo diabetes, por la forma en la cual, sin ningún tipo de estudio ni nada por el estilo, solamente con una grabación. Eso en el campo médico. Ahora, llevémoslo al campo de que nos toca a nosotros en el día a día.
yo creo, y un poco volviendo con la primera pregunta que contestaba Marina, creo que hoy en día la inteligencia artificial es alguna herramienta que tenemos que utilizar, está ahí a disposición y claramente la podemos ver. Que no Porque, te pregunté, pero te quería preguntar. ¿Vos usás inteligencia Sí. artificial? Porque este es un panel, la pregunta es si esto nos interpela personalmente. totalmente. Ya, por ejemplo, el tema de lo que hago compliance de privacidad, de protecciones, de protección a datos personales, es una herramienta fundamental. El software nos permite poder hacer un seguimiento de los cambios normativos que suceden muy frecuentemente por una disciplina que está impactada totalmente por cambios y por nuevas normas, nuevas regulaciones, nuevos precedentes, y es internacional en muchos sentidos, como pasa con el compliance, y poder estar en el update de todo lo que sucede a diario sin soluciones que permitan este tipo de seguimiento o la anticipación de lo que puede pasar es imposible. En lo que son tareas repetitivas, claramente, da una herramienta fundamental. Eso permite que uno pueda estar dedicado a temas más estratégicos, no estar viendo, revisando cláusulas contractuales para ver si está bien o no, o el seguimiento o el análisis del Know Your Customer. Esos son grandes volúmenes de datos que la inteligencia, soluciones basadas en inteligencia artificial permiten predeterminar o predecir si hay un riesgo en un determinado perfil o no. Cosa que antes necesitas mucha gente analizando mucha cantidad de información. Hoy todo ese tipo de cosas están en definitiva a disposición de la gente y del analista. Entre temas de predicción y redacción contractual, me parece que una gran ayuda. De hecho, a mí me ha pasado, y lo hago un poco siguiendo con lo que comentaba María, cuando me piden hacer un contrato, que no es por ahí lo que hago a diario, primer recurso que busco es inteligencia artificial, que me diga un modelo. Claramente, no va a ser el modelo final ni el documento que se va a firmar. Es el pico, ¿no? El punto de partida para después ir ajustando. Hay cosas que uno le tiene que repreguntar al algoritmo para que en definitiva le dé un resultado que es efectivo, que es el correcto. Uno ya tiene los skills necesarios para decir, esto no me suena mucho a lo que está diciendo. Pero como primer punto, y en el estadio en el que se encuentra la inteligencia artificial, claramente es increíble, y la potencialidad futuro yo creo que es, creo que todavía no lo estamos pudiendo descifrar a lo que puede llegar a llevar, ¿no? Realmente. ¿Vos querés agregarnos algo? ¿No? Les quiero contar a los tres Sí, esto, porque la discusión parece fundamental. y bueno, yo me he quedado sin agradecer también a los organizadores y a todo el presente, pero bueno, no, ya, muchas gracias. Sí, ahora, creo que ahora, lo que tiene interesante es que la inteligencia artificial es cómo potencia justamente el análisis de datos, y algunos ejemplos, como decía Mariano, por ejemplo, me había mencionado antes el premio Nobel, que es en parte de química, se lo dieron a investigadores de Google DeepMind por el desarrollo de AlphaFold, que es una herramienta de inteligencia artificial que permite predecir la estructura de proteínas. Es un trabajo que antes podía llevar a un equipo de investigación un año de decir una estructura. Creo que AlphaFold 2 logró en pocas semanas como millones y millones de predecir ya la estructura de proteínas, avanzando en la investigación. Ese potencial es enorme, y acá estamos hablando de una investigación de biología o química que lleva claramente efectos médicos. Ahora se está trabajando en AlphaFold 3, que también predice estructuras moleculares, y después se está trabajando con 4, que ya buscando predecir estructuras de proteínas no existentes. Después hay otras herramientas o aplicaciones que tienen que ver con predicción de inundaciones, con predicción de incendios, temas meteorológicos. O sea, realmente el potencial es enorme, la utilización de recursos, las posibilidades que nos da son gigantescas, por eso es tan transformador. Respecto del uso personal, también la uso mucho menos de lo que debería, y intento hacer un esfuerzo también por usarlo más. Entiendo que también es un tema generacional, porque veo a mis hijos que ya la están usando para el colegio de una manera que nos asusta también, pero cuando se pone a hablar con ellos rápidamente entienden que es un recurso para un equipo, que ellos después igual tienen que leerlo, tienen que ver lo que están entregando. También es otra forma de estudiar, y que yo creo realmente que, obviamente, con
con el debido fortalecimiento del pensamiento crítico, también lleva a potenciar estas capacidades. Entonces, por eso yo creo que es socialmente beneficioso. Realmente hay que dar un marco responsable de gobernanza, que no, el potencial es enorme. Marina, ¿ustedes agregamos algo? A ver, quizás no mencionar, están estos ejemplos que son súper transformativos, uno que me bastante a la cabeza tiene que ver con solamente un proyecto, por ejemplo, en Amazonas tiene un gran problema con la deforestación es un problema grande porque por la cantidad de kilómetros que hay que mapear, por ejemplo, el mapeo que se hacía hasta ahora podía ser imposible de mapear esa extensión de tierra y tomar decisiones que puedan mitigar lo que está ocurriendo en tiempo real. Y eso es algo que hoy, por ejemplo, algo que podía tardar un día en mapearse en extensión de tierra, se puede mapear solamente en un minuto, generando información a partir del mapeo del satélite en tiempo real, que se puede, digamos, se puede leer sin que sea una información que sea completa de leer para aquellos sectores que pueden tomar medidas en el momento para parar deforestación ilegal, etcétera, en el momento. Que tiene que ver también con el mismo tipo de tecnología que se usa quizás para incendios o para mitigar incendios o otro tipo de desastres. O casos, por ejemplo, tema de, nosotros tenemos un caso que es súper interesante, que es retinopatía en prematuros, que es la causa número 1 de muerte en prematuros. Básicamente eso es un problema porque no hay profesionales, no hay suficientes médicos, oftalmólogos para niños en el mundo. No existen directamente, no están formados. Y hoy, con una aplicación de inteligencia artificial, se le puede tomar una foto, o sea, un médico, una enfermera, cuando el niño nace prematuro, le toma la foto en el momento, y en el momento una aplicación te puede decir, con un porcentaje muy alto, si el prematuro tiene retinopatía o no en el momento, cosa que no se podía en un momento porque necesitabas un médico que fuera oftalmólogo infantil para poder tener los conocimientos para, o sea, esas son algunas cosas interesantes. Y después en privacidad, por abrir un poquitito un tema más que nos compete, es la posibilidad, por ejemplo, de procesar grandes cantidades de datos, por ejemplo, los CIMES, dentro de una misma organización y establecer clasificaciones de esos CIMES respecto de la información, teniendo en cuenta la regulación que se aplica en cada lugar, teniendo en cuenta los CIMES de dónde fueron originados, etc. Eso hoy, la inteligencia artificial te permite procesarlo, establecer clasificaciones y después hacer informes de compliance para auditorías con posterioridad, y todo eso lo puedes usar, digamos, generativa. Entonces, es como no tan transformacional, pero importante para los profesionales y las profesionales. Sí, totalmente, totalmente. Nos vamos quedando con poco tiempo, pero como todo este evento tiene que ver con inteligencia artificial y el Estado en Argentina y los temas de regulación, lo que también les quiero preguntar es, no tenemos hoy una ley específicamente de inteligencia artificial argentina, pero hay varios proyectos en danza y la pregunta acá es, ¿cómo lo ven ustedes? ¿No? ¿Cómo lo ven ustedes de negocios de la industria desde la academia y en la práctica? Una legislación, una regulación, ¿favorecería, entorpecería? ¿No? ¿Algo, Mariano? A ver, yo siempre parto de la base de que no es que no tengamos regulación, existen normas, que el problema es que no están específicamente orientadas a inteligencia artificial, pero tienen principios que son aplicables, como fue en su momento la actualización en Internet, y no por eso creamos una ley de Internet. Ciertamente creo que la apuesta como primer punto y un poco con lo que hablaba en el primer panel, nosotros tenemos una posibilidad increíble. O sea, Argentina tiene una posibilidad de ponerse en la vanguardia del desarrollo.
con los problemas y desafíos que en el siguiente panel realmente lo van a tratar, que lo sabemos, somos conscientes, éticos, temas de responsabilidad, temas de sesgos, de comunicación, de datos personales, de uso de obras, que eso claramente hay que tenerlo presente. Pero ciertamente yo no sé, no soy tan partidario hoy en día, para ser totalmente sincero, pero que no estoy muy a favor de una regulación tan estricta como la europea. Yo creo que hay que ir más por el soft law, hay que ir más con los principios, hay que orientar al mercado, establecer parámetros a través de las oficinas. No sé si llegó el momento para que Argentina establezca un marco normativo tan cerrado como fue parte de Europa, porque no sabemos cuáles van a ser las consecuencias de ese marco normativo para el mercado común europeo, que está en una posición económica muy distinta a la que estamos nosotros, y que puede jugar con eso. Pero claramente, si me inclino por cómo Europa estuvo regulando temas como privacy, como datos personales, por el Reglamento General de Protección de Datos Personales, a la postre vemos que las inversiones no están yendo. Entonces, hay que calma, hay que ver cómo se desarrolla este reglamento, mientras yo iría por el camino del soft law y no cierro la puerta a una regulación, pero hay que ser muy cuidadoso al día de hoy. Bien. O sea, solo, pero que también permita acompañar el negocio. Marina. Nosotros, desde Microsoft, creemos que, digamos, independientemente de las características de la regulación, si estamos hablando de soft law o estándares o una regulación específica o inclusive tomar las regulaciones verticales que ya tenemos, revisarlas para ver si están actualizadas, contemplan inteligencia artificial. Creo que estamos de acuerdo con que lo que genera una regulación, sino el proceso que lleva a discutir qué tipo de regulación, en qué condiciones, es un proceso necesario para el desarrollo. Y voy a agregar algo, es un proceso necesario para la adopción. Y quiero traer una cosa que no tiene nada que ver con lo legal, pero hoy hay una discusión sobre la economía de inteligencia artificial y cuáles son los países que en otras revoluciones industriales de carácter general se elevaron como grandes potencias luego de esas revoluciones industriales. Y hay una teoría que dice que no necesariamente aquellos países que generaron la tecnología, y lo digo yo como una compañía americana, ese fue el factor fundamental por el cual se convirtieron en grandes potencias luego de esas revoluciones industriales, sino que fueron aquellos países que lograron algo que en inglés se llama diffusion, que es adopción. Y es una adopción a través de todas las capas y de todos los sectores, y que es una adopción que, y acá quizás voy a decir algo que es un poco contrario a lo que mencionaba Rodrigo en el panel anterior, pero esta teoría dice, no necesitas, digamos, grandes ingenieros e ingenieras que desarrollen estos grandes modelos, sino lo que necesitas es mucha población, un sistema educativo preparado para que sepan cómo usar esa tecnología, cómo aprovecharla, cómo llevarla a los diferentes sectores. Y eso, este economista le llama diffusion. Dice, cuando uno mira, él propone y dice, cuando uno mira las revoluciones industriales anteriores, tuvieron que ver con este factor, no necesariamente con el factor del desarrollo de la facultad. Y esto es súper interesante porque para mí eso dice algo respecto de nuestras discusiones sobre la regulación. Yo creo que son discusiones que tenemos que tener y después definimos qué tipo de regulación y qué marco, pero es una discusión que tenemos que tener, que la tenemos que impulsar. Y después, obviamente, si tenemos que hablar de regulación que sea interoperable, fundamental con el resto del mundo, basada en riesgos, con lo cual, bueno, el acta de Europa es una basada en riesgos, y una que establezca, obviamente, claramente las responsabilidades en los diferentes estados de tecnología, que son muchos, ¿no?
sea, la infraestructura, el que desarrolla el modelo, el que desarrolla la aplicación, el que lo compra, y bueno, después está el usuario final, que también tenemos que tener una manera de entrenar y de divulgar para que los usuarios finales también puedan tener este espíritu crítico, diferenciar cuándo usarla y cuándo no. Eso es bien, muy bien. Sí, Alicia, coincido con lo que dijeron acá en el panel Marina y Mariano. tenemos muchas coincidencias. Sí, sí, pero bueno, a ver, la posición de Google es que una regulación sería positiva, pero no cualquier regulación, por lo cual ahí empezamos la discusión, pero vemos como tan peligroso el no regular como el regular mal. Y regulación en un sentido amplio, creo que hoy también, o sea, está cobrando mucha fuerza la autorregulación, el debate, el soft law, y es muy importante que la regulación tiene que ser el punto de llegada, no el punto de partida, me parece. Porque hoy hay mucho debate, bueno, ¿qué hacemos? ¿Copiamos la ley de Europa, la tenemos acá y se acabó? Eso es lo que sería un problema, más allá de la valoración que podemos hacer de la legislación europea. No puede, Europa no es que simplemente reguló la legislación, quiere hacer un trabajo de regular muchos aspectos de la tecnología en general y en particular, y ha ido remozando otras leyes. Porque, ¿qué pasa? Uno trae la ley de esa, la trae acá, bien existe, pero ¿qué pasa con privacidad? ¿Qué pasa con propiedad intelectual? Claramente, hoy la inteligencia artificial no se está desarrollando en un pasillo legal, no está adoptando en un pasillo legal. Entonces, hay que repensar también los balances y equilibrios de otros aspectos legales que hacen después tanto el desarrollo como la adopción de la tecnología. Entonces, eso es muy importante. Y creo que un punto que surgía de la presentación de Rodrigo anterior era la necesidad de una estrategia. Ya, el país quiere regular. Bueno, ¿pero para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? No es simplemente, viene el nivel artificial, regulemos, y la gente se queda tranquila. Porque eso puede tener efectos negativos. Entonces, hay que tener un debate muy profundo y ver cuál es la estrategia. No tiene que ser la estrategia de un gobierno, tiene que ser la estrategia de la política de Estado, que es algo que desgraciadamente nos cuesta, pero eso es muy, muy importante. Y un punto, ya, yo creo que, decía un abogado colombiano, que a la hora de regular también hay que pensar si uno quiere regular como usuario o como desarrollador. Porque esto no necesariamente contradice lo que decía Marina, porque la adopción de este tipo de tecnologías muchas veces conlleva desarrollo. Porque acá estamos hablando de adoptar la tecnología en general, los modelos fundacionales, cómo es el fine-tuning, la aplicación en particular que después se tiene que hacer sí o sí localmente. Entonces, si nosotros regulamos solo como usuarios, pensando solamente en proteger los derechos de los individuos, que hay que hacerlo claramente, podemos llegar a poner trabas al desarrollo. Acá un factor importante de la regulación es cómo se establecen las responsabilidades. Entonces, y también creo que el enfoque basado en riesgos es fundamental, pero se responsabiliza por todo el desarrollador, por todo a quien el desarrollo genera un uso, al usuario le cabe alguna responsabilidad o no por lo que hace con el output del modelo. Bueno, todo eso, definir ese tipo de aspectos que da seguridad política, y eso también genera la posibilidad de mayor inversión que hace también a la adopción. Entonces, regulación, sí, pero no cualquier regulación. Lo que el debate se está dando en el Congreso, hay muchos proyectos de leyes regulatorias. Yo los que he leído, algunos eran como muy la idea de inmediato, sacar algo rápido, otros fueron sofisticando, finalmente se generó un debate en el Congreso, un debate regional, hubo debates en comisión, y de a poco se va yendo hacia un punto de llegada. Pero insisto en que la regulación, digamos, dura, tiene que partir de desarrollo del doctor, de autorregulación, de debate, para llegar a eso. Mientras tanto, hay legislación aplicable, pero hay que ir repensando. No porque digamos, bueno, entonces ahora no corre más porque vino otra tecnología. No, pero queremos todos los beneficios sociales que puede brindar esta tecnología. Bueno, ¿qué trabas hay para eso? ¿A dónde queremos llegar? Bueno, todo ese debate es fundamental. Evidentemente se necesita mucha más colaboración, sobre todo con conversaciones de los distintos sectores, igual era algo que todos fueron marcando.
Y quería reservar unos 1000 minutos para ver si alguien del público quería hacer alguna pregunta. Puede levantar la mano y hacerla. Los que están virtuales por ahí la pueden escribir. Le voy a pedir a Verónica y Sofi que nos ayuden. Acá hay una pregunta. Buenos días. No, quería preguntarles más o menos, digamos, lo que dijeron, varios, digamos, la parte de los desarrolladores, con el tema del freno, ¿no? De inversión en cuanto si hubiera una regulación, por ejemplo, se critica bastante, ¿no? Una parte de los desarrolladores en cuanto al RIA, ¿no? Y sobre todo quería preguntarles, bueno, acá la doctora Bericua está a favor de que sea, digamos, tema de los riesgos, si usted, digamos, si usted también piensa igual, ¿no? Si le parece que es un freno o no, digamos, en cuanto a la especie, digamos, en cuanto a los riesgos, que sea por riesgo. No, también creo que el enfoque por riesgo es fundamental en una legislación. O sea, no se le puede aplicar la misma responsabilidad en consecuencias a desarrollo más riesgosos. El enfoque basado en riesgo, esto no es solamente en personal, también en la función de Google, es fundamental en cualquier legislación. Yo creo que la empresa hoy en día y el criterio general más allá de Europa y el reglamento de inteligencia artificial y la norma de la Agenda Digital Europea, que como decía Stanislao, es el conjunto que Europa está desarrollando y viene trabajando hace muchísimos años en pos de reglamentar todo lo que son las actividades vinculadas con las soluciones tecnológicas. Lo único que ahí yo hago el pequeño twist, y que es una crítica que se le hace a la agenda digital europea, ya sea el reglamento, la Data Act, un montón de normativas europeas, es que a veces está pensado más en los grandes jugadores, pero esa norma no dice solo aplica a Meta, a Google, a X, a Twitter o a Microsoft, sino que aplica a todo el mundo. Y quizás haya desarrolladores con menos espalda para poder soportar no solamente las sanciones que pueden tener por incumplimiento, que son monstruosas y que las aplican, por lo menos en privacidad las han aplicado, en datos personales la han aplicado, sino también el esfuerzo de todo lo que es el compliance, porque implica desde temas de evaluación de impacto en materia de datos personales, a evaluaciones de conformidad en materia de inteligencia artificial, y tenés que tener un escuadrón de gente que te lleva atrás. Hay empresas que lo pueden pagar, hay empresas que no lo pueden pagar y son desarrolladores pequeños o medianos, ¿no? Ese es el gran tema que yo veo que la eventual legislación en materia de inteligencia artificial que se discuta en Argentina lo tiene que tener en cuenta. Perdón, un agregado, porque siempre esto creo que no lo mencionamos, pero hay que tener en cuenta que esto es una tecnología experimental, en la que se está investigando constantemente y haciendo nuevos desarrollos. Entonces, también el problema de la legislación muy rígida, es que frena un poco esa investigación o no permite un desarrollo armónico entre la regulación e investigación, porque esto va generando cambios también, constantemente, por nuevas aplicaciones también. Yo creo que un poquito quiero agregar algo con eso. Creo que también esto nos pone en un lugar que nos permite discutir algo que no está necesariamente relacionado con inteligencia artificial, que es si la manera en que nosotros legislamos es la manera que deberíamos legislar de acá para el futuro. Si no, deberíamos estar pensando en innovar sobre cómo se legisla. Porque claramente lo que siempre estamos diciendo es que la legislación, como está concebida hoy, el proceso legislativo no sirve para legislar tecnología. Y si estamos pensando en que el proceso de aceleración tecnológico tiene forma de palo de hockey y esto cada vez va a estar más acelerado, tenemos que empezar a pensar en cómo se generan legislaciones que sean flexibles para ir adaptándose. Nosotros no sabemos cómo se hace, pero creo que es una discusión súper válida, porque seguir diciendo, bueno, la manera en que legislamos no sirve y querer legislar igual con esa manera, creo que tendríamos que estar discutiendo también cómo podemos cambiar ese proceso legislativo que siga siendo obviamente democrático y representativo, pero que al mismo tiempo también pueda contener estos fenómenos
que generan una aceleración tal que requieren otro tipo de dinámica legislativa para que realmente sirva y sea efectiva la legislación. Ese es el otro tema, tenemos una legislación de ese tipo, ¿es efectiva? ¿Realmente va a cumplir los objetivos? Que creo que es lo que hoy también se está discutiendo respecto de la regulación en Europa. Perdón. Una pregunta, hace muy poquito, por el 5 de octubre, se celebró el foro sobre ética e inteligencia artificial, y en relación a bueno, una de las cosas que se traía a colación era, bueno, en algún momento, cuál sería el rol de los legisladores, ¿no? Ante este avance de la inteligencia artificial, ¿cambiaría el rol de los legisladores en la creación de normas legislativas, perdón, legislaciones? Y estando aquí en un lugar donde hay muchos compliance officers, salió también como dentro de las ventajas, una startup que está radicada en Montevideo, que se llama Flipando.ai, que justamente busca ayudar a los compliance officers en su labor, ¿no? ¿Cómo ven, digamos, el cambio en los roles de los compliance officers con el avance de la inteligencia artificial? La pregunta que le dejo al panel. Vamos, yo creo que el rol de compliance officer por su ADN no cambia. Porque el rol del compliance officer, bueno, pues no voy a presumir, la cámara me va a matar. No, porque no, ese no es el rol. Pero por lo menos de la época que yo hacía compliance, que pasó mucho tiempo y evolucionó un montón el compliance. Pero creo que el compliance officer digamos, este rol de garantía que puede hacer mapear un riesgo, se parece a un impact assessment, ¿no? Que puede mapear el riesgo, que puede medirlo, que puede pensar en maneras de gestionarlo y de mitigarlo. Es un administrador o administradora de riesgos, ¿no? De determinada cantidad de riesgos. Y también parte de la gobernanza, ¿no? Porque puede establecer políticas, puede ser parte de la creación de esa gobernanza. Yo creo que eso no cambia con la inteligencia artificial. Creo que digamos, las evaluaciones de los riesgos también las tenemos que hacer respecto a la inteligencia artificial, por eso hablábamos de una regulación basada en riesgos. La evaluación, el mapeo de los riesgos, establecer maneras de medirlos, que puede ser, en este caso, diría que antes también, pero en este caso muy desafiante porque estamos hablando quizás de cuestiones bastante técnicas, entonces nos desafía a entender cuestiones técnicas en una profundidad que antes también las teníamos que entender dependiendo de la industria en la que estábamos como compliance officer, pero esto tiene una complejidad particular que nos obliga a entender más de tecnología todavía para poder medir y después para gestionar también, para ver si algo que yo no creo que cambie el rol, digamos, en su ADN o en su cuerpo. Coincido totalmente. Yo creo que el ADN va a seguir siendo el mismo. Lo que sí te va a dar la tecnología, sobre todo la inteligencia artificial generativa, es herramientas para ser más eficiente, para volver al punto que había conversado anteriormente, eliminar el tema de la intervención humana en todas tareas que son repetitivas y que particularmente no necesitan justamente el ojo del compliance officer, y sí dedicarte a lo más estratégico, ¿no? A lo más core del negocio. Creo que eso va a ser, en muy pocas palabras, el cambio en el cual estamos viviendo hoy en día. Sí, yo, para agregar nada más, mejor una respuesta que dio Juan Corbalán de la UBA en un panel que compartió con Marina un evento de la ICC, y le preguntaron si la inteligencia artificial iba a dejar sin trabajo a los abogados, iba a sustituir a los abogados. Y lo que respondió es, no es tanto abogado sí, abogado no, sino abogado o abogado con inteligencia artificial. Entonces yo creo que esto va a ser lo mismo. ¿Va a dejar de haber un compliance officer? No, pero va a dejar de haber compliance officer que no usan inteligencia artificial. Gracias. Bueno, creo que estamos en tiempo recumplido, así que quiero agradecerles mucho, Marina, Mariano, por este momento y a todos ustedes.